buenas tardes, escucharnos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por venir a la presentación. Mi nombre es Marcelo Correa, nos acompaña Diego González y Jorge Chávez. Todos somos docentes de la Facultad de Psicología. Y en esta oportunidad queremos presentar un libro que está recién salido de imprenta, se acaba de imprimir el jueves, que es Un Foucault situado, biopoder, gubernamentalidad y subjetivación. Este libro es el resultado de un trabajo que se realizó el año pasado, un coloquio en el marco de un congreso mundial llamado Foucault 40 años después, que lo que buscaba era homenajear esta obra viva del autor francés, y Montevideo fue una de las sedes de ese coloquio mundial. A esa actividad que realizamos el año pasado le llamamos Un Foucault situado, biopolítica, gubernamentalidad y subjetivación en Uruguay. Lo que buscaba era reunir una serie de trabajos, reflexiones sobre problemáticas contemporáneas, propias, desde la perspectiva o los aportes conceptuales que Foucault elaboró a lo largo de su obra. El hecho de que sea un Foucault situado también responde a una concepción de entender su obra siempre en relación, su obra como algo, no como algo ya dada, sino en diálogo con los problemas contemporáneos. Pues marcamos la imagen de la situación, ¿no? De un Foucault que está situado a los problemas que convocan. Creemos, y eso es una convicción compartida, de que la obra de Foucault es una obra no vigente en el sentido de que lo que dijo corresponde a nuestra época, sino actual, ¿no? Una obra que tiene esa potencialidad de permitirnos seguir pensando muchas cosas, muchas dimensiones que hacen a nuestra vida. Y este libro, que está organizado a partir de 3 ejes: biopoder, gubernamentalidad y subjetivación, recoge, recupera algunas líneas conceptuales de la obra Foucaultiana, en relación, en diálogo con lo que muchas y muchos de quienes escribieron están trabajando, temas contemporáneos, temas que hacen a reflexiones en torno al presente. El primer eje del libro es biopoder. Ahí vamos a encontrar una serie de trabajos que toman esta noción Foucaultiana. Es una noción que, si miramos la totalidad de la obra Foucaultiana de Foucault, ocupó muchos años esta noción en torno al poder sobre la vida. Foucault utiliza la noción del biopoder para mostrar un cambio en la economía del poder, ya no un poder soberano, un poder dirigido hacia la muerte, como ocurría en la Edad Media Europea, sino un poder centrado ahora en la vida, ¿no? Toma la vida como objeto. Y esto le va a permitir desarrollar nociones como el poder disciplinario, la seguridad, entre otros, que van a ser los pilares para que van a permitir entender una concepción de poder novedosa que se confronta con concepciones más tradicionales, por ejemplo, las tradiciones contextualistas, las teorías marxistas. Entonces ahí, digamos, esa problemática del poder que Foucault introduce va a ser clave para el despliegue de toda una concepción novedosa, ¿no? Un poder que no es sustancia, que no es propiedad, un poder que se ejerce, un poder que opera como estrategia, que está diseminado, distribuido en el conjunto de la sociedad, un poder que se apoya sobre relaciones diversas, relaciones de producción, relaciones sociales, relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Aquí, en la noción del poder, podemos encontrar una serie de trabajos interesantes. En primer lugar, tenemos la contribución que justo hago yo, que es se llama ¿Qué le hacen los animales al biopoder? El continuum biológico en la política moderna, que intenta reflexionar acerca de una serie de planteamientos contemporáneos que introducen la animalidad como una categoría problemática y que a partir de eso lo que hacen es tratar de pensar estas nociones de biopoder más allá de la centralidad del humano y dar cuenta también de las formas de vida, las formas de vida animales que también se ven involucradas en las relaciones de poder.
y también sirve como forma de problematizar la centralidad del humano y también el supuesto animal del humano, ¿no? También, así como eh, solemos esencializar la figura humana, la figura hombre, también hay todo un trabajo que hacer para evitar la esencialización de lo animal, ¿no? Y también entender que lo animal es una construcción emergente y la función estratégica que cumple esa función en el contexto de la producción del humano. También nos encontramos con el trabajo de Germán Dorta, que es Biopolítica y Heterodoxia, diálogo entre Foucault y Rosselló. Ahí Germán lo que hace es un trabajo conceptual acerca de los postulados del biopoder y establece un diálogo con la obra del novelista uruguayo Renzo Rosselló, en particular con el libro Las Furias, para poder poner en juego estas categorías del biopoder y con la figura de ese juicio futurista que se le hace a un neonato acusado de ser un genocida, ¿no? Entonces, antes de nacer, esta persona es acusada de los crímenes que va a cometer, y en esa obra de ficción Rosselló, de alguna forma, pone en juego el absurdo del poder, y un poco lo que hace Germán es recoger esta dimensión. También tenemos el trabajo de Raumar Rodríguez Jiménez, que es un profesor del INSER, el Instituto Superior de Educación Física, y él titula el trabajo como Consideraciones sobre la recepción de la idea cotidiana de biopolítica en el campo de la educación uruguaya. Y ahí lo que va a traer básicamente es una historización de cómo se fue recepcionando la obra de Foucault en la educación a lo largo de, digamos, la década del 60 en adelante. Y por último, el último trabajo que forma parte de este eje biopoder es el de Pablo Piquinela Aberwood, también colega de la Facultad de Zoología, que titula El cuerpo alimentado, aportes de las nociones de vida y política en Foucault para pensar las prácticas alimentarias. Lo que hace Pablo ahí también es introducir estas nociones del biopoder, el repertorio conceptual en torno al biopoder, para poder también problematizar, discutir el campo de la alimentación. Eh, Interesante es cómo la alimentación, que es algo cotidiano, que forma parte de nuestra existencia diaria, también puede ser objeto de escrutinio para pensar cómo a partir de esas prácticas alimentarias transcurre el poder sobre la vida. Le daré la palabra a Diego también para que, a Jorge, perdón, para que comente un poco el segundo eje que compone este libro, que es el eje de la gubernamentalidad. Bien, muchas gracias. Gracias por la presencia y por compartir este encuentro. Bueno, siguiendo un poco y continuando la idea que traía Gonzalo sobre ese interés por la vida, por la producción de la vida, por la gestión de la vida, que nos acerca, digamos, la analítica Foucaultiana en cualquiera de sus versiones, ¿no? Tanto cuando se enfoca en el estudio de los saberes y en cómo las ciencias humanas se han encargado de pensar y de significar al humano, aquellas saberes que de alguna manera se aplican para hacer o materializar el poder, o inclusive aquellos que de alguna manera nos brindan diferentes contenidos para volvernos sujetos, ¿sí? Y determinados tipos de sujetos. Eh, la gubernamentalidad es un concepto que particularmente a mí me resulta muy operativo y seguramente a quienes forman parte de este apartado de gubernamentalidad también lo ha sido. En este apartado de gubernamentalidad se comparte con los artículos de la profesora Andrea Díaz, de Facultad de Humanidades, de Javier Romano, que está acá presente, también de Facultad de Psicología, y por mí. eh, y de alguna manera cada uno de estos capítulos proponen un acercamiento justamente de esta analítica de la gubernamentalidad a diferentes aspectos y fenómenos
algunos más centrados en la filosofía, como el capítulo de Andrea, otros que tienen cierta reminiscencia y memoria a la vida juvenil, este, montevideana, ¿no? De Javier. Y por último, la propuesta que realizo en relación a pensar los saberes de la psicología en el marco, digamos, de lo que justamente la noción de gobernamentalidad nos propone, que es pensar el gobierno de los otros, de la población en general, pero también el gobierno de uno mismo. En ese sentido, se instala acá una ética de la construcción humana, de la construcción de la persona. Y en ese sentido, esta analítica de la gubernamentalidad nos brinda una serie y un repertorio muy interesante de herramientas conceptuales para pensar y pensarnos el modo en que hemos sido construidos y producidos como sujetos, y en cada momento histórico. Ahí hay una potencia que de alguna manera, por eso yo decía al principio, bueno, acá hay una dimensión operativa, práctica, intelectualista, que permite analizar no solamente cuestiones históricas, sino también del presente, y que a veces esta dimensión analítica haya sido lograda luego de que justamente este repertorio conceptual eh, sale del continente, sale de Francia para ir justamente a Inglaterra, donde se reversiona en una lectura actual sobre los problemas justamente que en aquel momento algún grupo de profesores, junto con los discípulos de Foucault, elaboran sobre el sistema jurídico, sobre la ciencia sí, sobre la psiquiatría, sobre la economía, diferentes dimensiones de la actualidad que pueden ser pensadas justamente desde la analítica de la gubernamentalidad. En ese sentido, es una analítica que de alguna manera responde y brinda consistencia a esa idea Foucaultiana de la caja de herramientas, ¿sí? Estos conceptos que nos ayudan a pensar el presente, a través no solamente de estudios históricos, sino también de un abordaje que nos invita a pensar el modo en que somos, en que hemos sido construidos y el futuro de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, estas versiones, estas propuestas que de alguna manera integran este apartado de la gubernamentalidad y se brindan un pensamiento, no solamente de, de pensamiento, pero también como bien planteó Gonzalo, es un abordaje situado. Hablan de cuestiones de nuestro acontecer, de nuestro país, de nuestra historia, de nuestro presente, y que de esta manera nos ayudan justamente a acercarnos al presente desde una lectura crítica y analítica. La posibilidad de hacernos de estas herramientas, de compartirlas, nos presenta también de pensarnos como sujetos únicos, universales, y de pensarnos en relación, como ya lo planteó desde su artículo Gonzalo, pensando en esa noción de multiespecie, pero también en la posibilidad de pensar otros modos de subjetivación y de devenir sujetos en relación. Y creo que eso está muy bien planteado en el apartado siguiente sobre el campo de la subjetividad, que justamente se centra y se descentra la subjetividad humana para devenir justamente en el pensamiento sobre otras formas de subjetivación, que acá nos va a ilustrar Diego. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por venir. A mí me toca hablar de subjetivación. Este apartado del libro tiene seis capítulos que hablan, digamos, se inspiran obviamente en Foucault, y yo quería aclarar acá que por lo general la obra de Foucault se divide en tres, y la noción de subjetivación es como dejada para el último Foucault, digamos. Últimamente se dice eso, o se ha dicho mucho eso. Sin embargo, Foucault, en la entrevista en los 80, cuando más o menos era su última parte de su obra, era clara, citar, con leer, dice: es el sujeto el que constituye el tema general de mis investigaciones. O sea que de alguna manera la obra de Foucault siempre se basa en el sujeto, y él en esa entrevista aclara eso y es enfático, y además recorre su obra diciendo cómo se encargó del sujeto en cada momento, ¿no? Cuando habló
básicamente en las cuestiones del saber, cuando se dedicó a historia de la locura, cuando se dedicó al nacimiento de la clínica, después cuando se dedicó a vigilar y castigar, y después, básicamente, en la última parte, ahí se podría decir, está vinculado a las clínicas de SIDS. Entonces, este apartado, de alguna manera, toma este planteo fuertemente y de alguna manera me gustaría aclarar o plantear que Foucault nos deja pistas importantes e interesantes para pensar la subjetividad, ¿no? En ese sentido sigue siendo vigente y en ese sentido al menos es un autor que sigue siendo inspiración para plantear tanto las formas de subjetivación contemporánea como si vamos a estudiar historia en general y también para articularlo con otros autores. Tanto es así que este apartado, digamos que presenta un diálogo con otros autores directamente, ¿no? De hecho, tres capítulos tienen el nombre de otros autores además, ¿no? Y es un diálogo directo con Freud, con Deleuze, Negri, Simondon, Butler, Haraway, ¿no? Preciado también. Entonces, para decirlo así de forma concreta y para no aburrir mucho, vamos a decir que Foucault nos deja al menos tres pistas, o al menos tres formas interesantes de pensar la subjetividad, que en este apartado me parece que están trabajados entre los distintos capítulos. Primero, nos deja esta grilla, ¿no? De esta tríada interesante, saber, poder, subjetivación, y nos va a decir que ninguna de estas tres puede ser pensada sin estas otras dos, es decir, que la subjetividad no puede ser pensada sin el saber y sin el eje de poder. Y además nos va a decir que además el eje de subjetivación también, más en su última parte de su obra, va a decir que también es, de alguna manera, un modo de construir relaciones de poder y un modo de construir ciertas formas de verdad, ¿no? Entonces ahí se va a dedicar a la noción de técnicas de sí, va a trabajar la noción de la liturgia también, que es una manera de decir la verdad que no está vinculada a la psicología o con las formas epistemológicas, y va a decir que ahí hay un uso de la verdad en función de una estrategia de sí, de construcción de sí mismo, y también hay, que después también hablar de la monarquía, todo eso en los cursos. Entonces ahí la relación de la verdad ya no va a estar vinculada a un saber epistemológico, un conjunto de ciencias, un conjunto de saberes más o menos institucionales formalizados, sino que también va a depender de las propias prácticas de autoproducción de sujetos. Y eso, de alguna manera, en el trabajo de Sofía Monetti, que está trabajado en relación a Spinoza, voy a leer, digamos, eh, eh, el título al menos, Foucault y Spinoza, proceso de subjetivación y autonomía en clave de lo común, y entonces esto de alguna manera va a plantear el tema de la construcción de autonomía, de la forma de construir lo común con una lectura más en combinación con Spinoza. Un segundo aspecto, Foucault nos va a venir a decir también algo muy relevante, que el sujeto no es algo universal antropológico, no es algo que está dado, así como de alguna manera lo pensó la fenomenología, no es un sujeto dado de por sí, histórico, también como lo pensó Heidegger, como el Dasein, no es un sujeto que es un ser más allá de la historia, sino que justamente va a pensar en esta idea de proceso de subjetivación, que vendrían a ser de alguna de estas formas que emergen a partir de ciertas objetivaciones que tienen que ver directamente con prácticas, ¿no? El sujeto está siempre construido o hecho de prácticas de saber, de prácticas de poder y de subjetivación, ¿no? Y acá, esta idea, en esta parte, digamos, esta pista, esta dos de cómo pensar la subjetivación, tenemos dos artículos, quizás podríamos decir tres también, porque hay otro que también está directamente relacionado, y es el de Agustina Pedabierto, que trabaja la relación de Foucault con Freud, la enfermedad es el problema del hombre. Entonces ahí, de una manera,
entiende la enfermedad como un modo de construcción de lo humano, ¿no? También como lo planteó Foucault, esta idea de lo vivo, el trabajo y claro, y el lenguaje, ¿no? Acá Agustina también propone la noción de enfermedad para eso. Inclusive el texto de Rubén Gómez Soriano también propone la noción de los primates, también una, una, una construcción del humano también en esa diferencia, en esa alteridad que termina construyendo el humano. Sin embargo, el texto de Rubén capaz que lo dejo para la tercera parte. Y después, el otro vinculado a este tema es el de Fernanda Ramos Moza, se llama del nuevo hombre, un Foucault dislocado, y acá básicamente la idea es fracturar estas identidades entendidas como universales y fijas, ¿no? Acá trabaja de la mano un poco de Butler, Haraway y Preciado para poner en cuestión estas cuestiones vinculadas al sujeto, valga la redundancia. Y por último, y acá termino y cierro, para después no sé si vamos a conversar sobre algo o hay preguntas o alguna cuestión. Hay un aspecto que es interesante en Foucault y que me parece muy relevante, que hay un aspecto de la subjetividad que en Foucault no está dicho de esta manera, pero se puede deducir o se puede inferir, que es un aspecto no humano de la subjetividad. Ya queda medio claro con esta idea de que bueno, no se puede entender la subjetividad si no entendemos la relación de poder, si no entendemos la forma de saber. Hay algo que circula por otras cosas que no solamente lo humano, el cuerpo humano, sino también circula por los establecimientos, circula por las formas que se escriben, las maneras en las que se ordenan los espacios, ¿no? Y en este caso, esta idea de dispositivo también, la idea de dispositivo de Foucault, esta cosa de una disposición de un conjunto decididamente heterogéneo de cuestiones, ¿no? Que van a producir cuerpos, que van a generar condiciones para que pasen cosas, es de alguna manera un conjunto de cosas humanas y no humanas a la vez que están hablando de una forma o un modo de superiorización. Y en este caso tenemos tres artículos, ¿sí? El de Rubén Gómez, que ahora sí lo leo porque me parece que es más relevante para esta parte, que se llama El hombre blanco puso nombre a todos los signos. Clasificación, colonialidad, saber poder en la producción del conocimiento sobre los monos antropoides. Acá repito, es básicamente esta idea de que los monos antropoides son de alguna manera una actividad necesaria para construir lo humano, es decir, que lo humano también debe ser entendido en esa mirada de lo antropoide. Después tenemos el artículo de Eduardo Álvarez Pedrosian, donde trabaja espacio nosotros, el potencial de la heterotopología para el diseño del futuro. Y acá claramente Eduardo trabaja todo el tema del espacio, en la noción de heterotopía y la importancia de la organización de los espacios en relación a la producción de subjetividad. Y por último, el aporte que hago a este libro, que se llama Foucault y Simondon, la técnica como vía de acceso a la experiencia. Y acá intento trabajar la noción de objeto técnico de Simondon en relación a las otras tres aspectos vinculados a la producción de subjetividad, saber poder y subjetividad, y entendiendo que el objeto técnico también es algo que tiene una realidad subjetiva y que está poniendo en juego ciertas formas de producción de subjetividad. Y no sé, por acá dejamos. Sí, muchas gracias. Bueno, no, la semana pasada organizamos una jornada a 50 años de historia investigada, ¿no? Una de las obras más emblemáticas de Foucault, que aparecieron dos consideraciones. La primera es la marginalidad de Foucault en nuestro medio, ¿no? Pese a que es un autor conocido, renombrado, creo que se lo conoce más que nunca este tiempo, ¿no? No ha circulado, sigue siendo marginal, por ejemplo, en la filosofía local, sigue siendo marginal en las ciencias sociales también, de Uruguay.
Y esto era algo compartido con gente de filosofía, gente de ciencias sociales que precisamente planteaban este aspecto de esta imaginería Foucaultiana. Y surgió también la pregunta de pensar por qué ocurría esto. Sin duda es un pensador que nos permite romper ciertas cuestiones, sobre todo vinculadas a imaginarios fuertes del Estado, que nos permite también pensar las formas de hacernos a nosotros mismos, o las formas también de producción de lo común, o de producción de sociedad, que no siguen, digamos, los lineamientos de esa tendencia estadocéntrica que nos constituye y que está cara para nosotros. Así también es un autor que también nos permite pensarnos de ese componente. Y lo segundo que quería mencionar es el poder editorial, ¿no? Cómo las editoriales también producen autores. Y en el caso de Foucault también, el proceso editorial fue presentándonos de forma fragmentaria su obra. Entonces las lecturas de Foucault han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tempranamente llegó Las palabras y las cosas, esto fue publicado en el 66, y en el 66 está en habla hispana. Con Villari Castilla pasó lo mismo, se publica en Francia en el 75, y en el 76 el siglo XXI editorial lo había editado en castellano, en español. Pero aún así siempre fue por empuje editorial. Luego llegaron los cursos que fueron apareciendo de a poco, hasta que se completaron hace relativamente poco. Y hoy estamos también acercándonos a otros textos inéditos de la obra Foucaultiana, que también da cuenta también de cómo se fue administrando este acceso, ¿no? a esa obra tan compleja que es Foucault. Y de alguna forma también, como para el medio local, escribir un libro nos cuesta mucho, no porque no podamos escribir o no podamos hacerlo, sino también por una cuestión de acceso al mercado. Comento esto porque esta es una oportunidad, esta publicación es una oportunidad también para acceder a textos producidos acá que piensan con Foucault, piensan desde Foucault temas muy complejos, muy diversos entre sí, y que es una oportunidad también de acercarse a cómo estamos pensando hoy, por lo menos de este modo, de esta manera inspirada en Foucault, pero no solo, y que es una posibilidad también de mostrar lo que estamos haciendo, estamos produciendo. Sí, Jorge, digo que comentario más. No, no sé, ustedes que están ahí sentados, sellados, ¿quieren decir algo? ¿Quieren mencionar? Sí, adelante. Quería hacerles una pregunta. Sí. Yo acaso soy psicólogo y lo he estudiado, lo he leído. Si regalo el libro a alguien que no lo conoce, ¿podría interesarle la obra de Foucault? Yo justo iba a decir algo que se me olvidó, pero le voy a contar esta segunda vuelta, que es un libro bastante, es un libro también que sirve como introducción a la obra. Esa es la pregunta. Cada de los capítulos que retoman nociones como biopoder, voluntariedad, hacen una relectura. Hay varios que se dedican incluso a hacer una reconstrucción de la noción de los conceptos, y creo que ese sentido sirve un mapa, ¿no? Una guía para adentrarse en la obra Foucaultiana, y sin duda creo que es un libro que va a acercar a una parte de la obra, ¿no? Eh, quien no conozca a Foucault tiene también la posibilidad de conocerlo, porque cada tema es un tema propuesto muy particular, ¿no? Esto de el papel de los niños, el papel de la tecnología, o pensar las prácticas autoritarias, o pensar la crítica hoy, eso es la crítica actualmente, o pensar el papel de la producción de la ciudad. Todos esos conceptos están ahí. El tema del género, también, que pensando en el artículo estándar, es decir, hay una serie de problemáticas que no nos son ajenas y que forman parte de nuestra cotidianidad, de somos, y de alguna forma los capítulos van a pensar con eso, y van a introducir, y en ese pensamiento van a ir introduciendo estas nociones cotidianas, así que sí, sin duda es un libro que va a ser va a servir de puerta de entrada para que esas cosas. Sí, yo quería decir, para sumar, que también, como lo hicimos como medio en el marco también, facultad de psicología también, que invitamos también gente de otras facultades, y en el marco como de... También tiene un espíritu didáctico también, es decir, que eso como decía Gonzalo, hay vinculado a problemas concretos
que podrían ser simples en el sentido de lo concreto, cómo pensar con Foucault cosas concretas. Y por eso, algunos, bueno, sí, yo creo que todos los capítulos se toman, digamos, el trabajo de eso, de explicar los conceptos, de dónde vienen, cómo los pensó Foucault, cómo pueden ser utilizados para. Tampoco es un manual, pero Sí, adelante. Ustedes dan clase en la facultad. Sí. ¿Y cómo es la llegada de Foucault con los estudiantes? Bueno, Hay estudiantes, pero sí, no hay profesor preguntado. hay que escuchar a los estudiantes. Cuando uno da clases sobre un autor, en realidad está imponiendo también, ¿no? Ejerce de allí. De todas formas, transparentamos que la propia transmisión de conocimiento es un ejercicio de poder donde la simetría se da en un marco de un dispositivo. O sea que los propios conceptos y categorías, digamos, Foucaultianos van haciendo carne en la propia aula, digamos, ¿no? Y que justamente en esa perspectiva que ahonda y profundiza en lo relacional, no estamos ajenos, no estamos distanciados. Es decir, no somos el sujeto que objetiva una realidad, sino que somos parte de esa realidad que estamos construyendo permanentemente en esas relaciones que establecemos. En el caso particular del aula, durante esa hora y media, 2 horas que estamos todos juntos, compartiendo esos conceptos, esos recorridos, digamos, y que luego devendrán en otras trayectorias. Pero en ese momento se materializa, digamos, lo que nosotros denominamos siguiendo un poco un dispositivo. Para todos es una clase, pero si utilizamos ese repertorio conceptual, lo podemos empezar a denominar y a desgajar, digamos, y describir a partir justamente de esa batería conceptual. Por lo tanto, reconocido es una especie de disposición, pero también de acercamiento y aproximación para que sea parte de un repertorio analítico de los estudiantes, digamos. Hay un interés por configurar, digamos, la potencia práctica y analítica de los conceptos, ¿no? Que permite pensar la realidad transformada. ¿No? Gracias. Yo quería como agregar esto, en el caso de psicología uno puede encontrar a Foucault, pero no hay un Foucault sistemático de la formación, ¿no? Entonces también el estudiante se acerca con fragmentos o piezas de esta obra que es mucho más grande y es un poco también el ejercicio, obviamente no es una facultad de Foucault, porque es una facultad de Foucault, pero no es una facultad de Foucault, quizá alguna vez hayan ocultado, sí, pero el ejercicio es también el acceso como por entrada. Pues obviamente implica mucho trabajo activo de aquella estudiante o aquel estudiante que quiere también meterse por la obra y obviamente, o sea, en ese sentido. eh, También lo que nos pasa, es que estamos dando clases, entonces clases en el primer ciclo, y también la presencia de Foucault en el primer año de la carrera genera, genera una evolución importante de la gente, ¿no? Es bastante rupturista con las maneras convencionales con las que sigue pensando y hay un efecto Foucault en la torpeza, en la fascinación, en el poder pensar distinto, ¿no? Que creo que es algo que Foucault regala, en un sentido. Foucault como ese complejo de ideas, publicaciones, libros, unidad, modo de pensar distinto. Y creo que ahí hay un si así o no siga Foucault, el estudiante creo que ya es un paso poder pasar ahí, poder pensar, animarse a pensar distinto o hacer ese ejercicio fundamental. ahí es lo que está la importante. Es lo que se para, primero hay mucho Espacio, descansa. Por lo que tú decías sobre que la realidad que está poco conocido, porque está también muy encerrado en más bien de la podrían hacer cursos que es la letra fuera de la facultad a otro punto. también, o recordar que o recordar la universidad pública
y que la gente puede ingresar al aula a pesar de estar inscrito en la universidad, ¿no? Pero digo que también es una forma también de intentar hacer ese ejercicio de romper, ¿no? Obviamente para eso te quedas reconocer que en tal día, tal fecha va a estar el curso tal, que la gente pueda estar empezando a ingresar, pero El curso de historia de la psicología es súper claro. La norma, sí, el primer sitio es súper masivo, muy quiero. y un poco este ejercicio de publicación que hacemos también es idea para sacar afuera, ¿no? Y poner en diálogo un poco con otros públicos que no estamos acostumbrados a conversar. Y creo que la influencia de esto, si sale bien, es que podamos llegar a otros públicos y establecer otro tipo de diálogos con diferentes. Nosotros centrados en el carro. ¿Alguien más quiere comentar algo? El tiempo es tirano en la Feria del Libro, nos quedan menos de 5 minutos, pero de nuestra parte, agradecerles. Nuestra idea era presentar, no sé si lo hicimos bien, presentar el libro y contagiar de ganas de leerlo. Esa es nuestra misión hoy. Igual nosotros vamos a hacer otras presentaciones también seguramente en la Facultad de Psicología y en lugares acá vamos más a el libro, pero también nos interesa contactar con otros públicos que forman parte también de esta conversación. Así que muchas gracias, agradecemos las intervenciones, la presencia y estar aquí. También agradecemos a la editorial, la Fundación de Escritura Universitaria, que es el marco que nos permite establecer este diálogo con ustedes. Y en la presentación de la Feria del Libro, que no sé quiénes son, las cámaras, que no sé quiénes son las personas que también dan este contexto para esta conversación. Así que muchas gracias. Gracias.